Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar con esta sesión de la segunda parte del curso, ¿ya? Ustedes saben, por motivos de los problemas sociales, se ha rechazado el examen parcial. Nosotros seguimos avanzando con el curso. Vamos a entrar a la parte de lo que es la investigación criminal y tanatología forense. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es investigación de la escena del crimen. Si bien es cierto, esta es una diligencia que compete casi exclusivamente a la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, es necesario que ustedes como futuros médicos conozcan qué es lo que se hace en un estudio de la escena. ¿Por qué? Porque los van a aceitar ustedes para realizar un levantamiento de cadáver y tienen que tener los conocimientos mínimos necesarios a fin de no obstaculizar el trabajo de los peritos de la policía. Vamos a... Un momento. Ya. Vamos a delimitar primero algunos conceptos en relación al estudio de la escena, ¿ya? Se fue. Ya, muy bien. Está bien, ya. Cuando ustedes les van a llamar, es decir, cuando a citar, les van a llamar, les van a enviar un documento para realizar una diligencia, esas diligencias solamente pueden ser enviadas, remitidas, valga la redundancia, por el operador de justicia, ¿ya? Entonces vamos a poner acá el operador de justicia. Ese operador de justicia, ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En primer lugar es el fiscal, porque el fiscal es el titular de la acción penal. En otras, en otras ocasiones puede ser el juez, ¿sí? En otras ocasiones, quien les va a llevar, quien les va a acompañar va a ser la Policía Nacional del Perú, siempre y cuando el fiscal le delegue esa función, ¿ya? El fiscal también puede delegar al juez distintas funciones. ¿Se entendió? Entonces, la persona que va a estar a cargo de toda la investigación va a ser el fiscal a cargo del caso. El fiscal es el titular de la acción penal, es el jefe, es en el que recae toda la responsabilidad. ¿Ya? Bien, si hasta aquí está todo claro, excelente. Hay distintas diligencias que se van a realizar. Esas diligencias obviamente van a estar en relación a los casos que se presenten, ¿ya? Dentro de las diligencias que se parten en la parte tanatológica, tenemos varias. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la escena de crimen. Pero estamos diciendo que la escena de crimen corresponde a la policía. Entonces, ¿dónde actúa el médico? Lo vamos a ver ahora. Imaginemos que todo esto vendría a ser la escena de crimen, ¿ya? Imaginemos por un momento que hay un cadáver que ha sido encontrado en una habitación, que es el cadáver, en una habitación, en un espacio cerrado, ¿ya? Bien, entonces cuando se comunica al fiscal, el fiscal dispone que el médico legista acuda, dispone que la policía acompañe y haga la investigación, todos llegan a la escena, entonces la policía se encarga del estudio de la escena. Esta Policía Nacional del Perú se va a encargar del estudio de la escena. ¿Qué corresponde al estudio de la escena? El estudio de la escena corresponde todo lo relacionado a lo que ocurrió, qué pasó, cómo sucedió, qué pasó, quiénes estaban implicados. Revisa
concienzudamente todo el área, revisa todo lo que está alrededor revisa todo lo que está alrededor de la escena, y no solamente eso, va revisando poco a poco toda la escena, ¿ya? ¿Para qué? Para la recolección de indicios o evidencias. Es su trabajo, ¿ya? Indicios o evidencias. Esos indicios o evidencias van a ser enviados al laboratorio para ser convertidos después a pruebas, ¿ya? Pero la policía busca eso, indicios o evidencias. Pero si se han dado cuenta, el cadáver no corresponde al estudio de la policía. La policía puede investigar alrededor, la escena, las cosas, los objetos, pero no está facultado para hacer un estudio del cadáver. ¿Quién se encarga del cadáver? Entonces se van a encargar ustedes, es decir, el médico legista o el médico que haga las funciones de este. El médico es el único profesional reconocido por la norma que se encarga del estudio del cadáver, ¿ya? A ese procedimiento, que es el estudio del cadáver en la escena, se llama el levantamiento del cadáver. Así lo han denominado, así lo pone el Código Penal, levantamiento del cadáver. Así lo ha denominado, ¿ya? Y así también se conoce dentro del ámbito forense. Entonces, el levantamiento del cadáver lo va a realizar el médico. Es una diligencia especial. Pero este levantamiento del cadáver está dentro del estudio de la escena, que corresponde a la Policía Nacional del Perú. ¿Se entendió hasta acá todo, chicos? Para no confundirse, para que estén ubicados. Sí, doctor. El estudio de la escena es grande, corresponde a la policía, pero no tocan el cadáver porque la ley no lo faculta. En el caso de el cadáver, el médico es el encargado de realizar la diligencia respectiva. A eso se llama levantamiento del cadáver. ¿Se entendió? Ese cadáver que está en la escena, tiene derechos. A ver, les explico. Cuando nosotros estamos vivos, es una persona, ¿verdad? Somos personas. Cuando estamos vivos, somos sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Como personas y personas, como entes vivos, nosotros podemos hacer valer nuestros derechos. ¿Ante quién? Ante el Estado. ¿Sí? Si nos quieren restar algún derecho, por ejemplo, el libre tránsito, sin ningún tipo de motivo, podemos acudir al Estado y el Estado nos garantiza que ese derecho va a ser respetado. ¿Ya? Somos sujetos de derecho. Pero cuando fallecemos, el cadáver es cadáver. Para efectos legales es un objeto. Pero ese objeto, ese objeto también tiene derechos. Por lo tanto, el cadáver, desde el punto de vista legal, es un objeto de derecho. ¿Se entendió? Ese cadáver no puede hacer valer por sí mismo sus derechos, sin embargo, el Estado se encarga de que esos derechos del cadáver se respeten. En el Estado estamos hablando todo el aparato gubernamental que existe en nuestro país. Puede ser de repente el Poder Judicial, puede ser el Ministerio Público, puede ser un hospital o puede ser un representante del Estado. En el caso del cadáver, cuando ya se comunica que existe un cadáver, quien hace respetar los derechos de ese cadáver primero es la policía. ¿Por qué? Porque acordona el área, ¿verdad? Hace un cordón que impide que cualquier persona ingrese a la escena. Pues impide que ese cadáver sea mancillado, sea de repente vejado, sea de repente descuartizado, haya algo en contra de ese cadáver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo están cuidando, está en custodia. Cuando llega la policía, es la división especializada de investigación criminal, se encarga del estudio de la escena y no tocan el cadáver. Porque desde el momento que llega el fiscal, ese cadáver queda en custodia del fiscal, que es el gran jefe, para que me entiendan. El fiscal, una vez que están haciendo la investigación, delega para que haga valer los derechos del cadáver al médico. Entonces, el médico es el encargado de hacer respetar los derechos de ese cadáver. ¿Se entendió? Por eso es que cuando ustedes acuden a una diligencia de levantamiento del cadáver,
Una vez que el fiscal le dice, doctor, pasa la escena, está el cadáver, revíselo. Ustedes están en todo el derecho de que no se haga nada en relación al cadáver sin su autorización. ¿Se entendió? Porque desde el momento que el fiscal le dice, doctor, revisa el cadáver, ¿sí? Se entiende que ustedes están tomándolo bajo su custodia y tutela. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque muchas veces ocurre, no debería ocurrir, pero ocurre, que el médico está revisando al cadáver, lo está volteando y un policía está sacando fotografía, o el policía está tratando de manipular el cuerpo aprovechando que se le está volteando, o cuando el médico está revisando los bolsillos, viene otro policía y se pone a revisar el otro bolsillo. No está permitido eso. ¿Se entiende, chicos? La ley faculta al médico para decir, un momento, no se toma fotografía, no se rebusquen los bolsillos, no se toca el cadáver. Pero ¿ante quién vamos a hacer valer esos derechos? Ante el representante del Ministerio Público, que es el fiscal. ¿Se entendió? Entonces al fiscal se dice, disculpe, señor fiscal, que no tomen fotografías al momento que estoy revisando el cadáver. Que no se toque ningún bien, que no se toque nada del cadáver porque yo tengo que hacer mi examen. Si el fiscal les pone eso, la policía no tiene por qué hacer ningún tipo de maniobra, ningún tipo de fotografía o algo parecido. ¿Ya? Esto parece ser de repente algo sin importancia, pero cobra una importancia singular porque esas fotografías, porque esa grabación, porque todo ello puede salir tranquilamente a la prensa. Recuerden que cuando se hace una investigación criminal se tiene que guardar la reserva del caso. ¿Sí? ¿Se entendió esto, verdad? Sí, doctor. Muy bien, entonces. Vamos paso a paso. ¿Mm? Nos han entregado el cadáver, tenemos que hacer el examen, tenemos que revisarlo, está bajo nuestra custodia. Hasta ahí todo bien. Hacemos el examen respectivo. Otro aspecto a tomar en consideración es que si se han dado cuenta, hay tres actores aquí en nuestro país, estamos hablando aquí en el Perú, existen tres actores que intervienen en el estudio de la escena, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Vamos a señalarlos. Tenemos el fiscal, tenemos la Policía Nacional del Perú y en caso del cadáver, el médico, ¿ya? Esos son los tres actores que van a intervenir en el estudio de la escena. El fiscal como titular de acción penal, el policía con su división especializada y el médico que forma parte del equipo y que se va a encargar de el levantamiento del cadáver. ¿Ya? Muy bien. Al momento que se está haciendo esta diligencia, se van a levantar, por lo tanto, tres documentos. El fiscal va a levantar su propia acta, ¿ya? El fiscal levanta su acta. El personal de la Policía Nacional del Perú, el personal especializado de criminalística, también va a levantar su acta. Y el médico, o sea, ustedes también van a levantar su acta, ¿ya? El fiscal, su acta, la va a poner datos de su autoría, es decir, propios de él, pondrá la fecha, hora y lugar, ¿sí? De su autoría, y solicitará datos a la policía y al médico legista. ¿Se entendió? La Policía Nacional de Perú también va a hacer su acta, va a poner datos de su autoría, ¿sí? Va a hacer su acta de inspección criminalística, así lo llaman. No se encargan nada del cuerpo, vuelvo a repetir, sino un acta de inspección criminalística. Este acta de inspección criminalística que implica el estudio del lugar, lo que ha sucedido, los indicios o evidencias en relación al hecho. Donde van a pedir datos a quién, van a pedir datos al fiscal, ¿sí? En el caso del médico, va a levantar también su acta, pero esta acta va a ser el acta denominado, ya le hemos puesto, levantamiento del cadáver, ¿ya? Del cadáver.
¿Por qué tanta acta y tanta acta y tanta acta? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber qué acta firmar y qué no firmar. Para eso están en esta clase, para eso están estudiando en la Universidad Continental, para no meterse en problemas. El hecho de firmar un documento que no debemos nos puede meter en serios problemas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué acta firmamos? Definitivamente lo que tenemos que firmar lo que tenemos que firmar es el acta fiscal. No se olviden de firmar el acta fiscal. Eso sí tienen que firmar. El fiscal, al momento de levantar el acta, dirá, nos apersoneo, nos apersonamos, por ejemplo, en la avenida Circunvalación 254, distrito de Aste, por comunicación del custodio policial fulano de tal, de la comisaría de tal, ¿sí? A fin de verificar la presencia de un cuerpo en la habitación del segundo piso. Se hizo presente personal criminalística encabezado por y pondrá los nombres. A su vez también acudió el médico legista y pone el nombre de ustedes, ¿sí? Muy bien, ya ubicó en tiempo, espacio y persona, y el fiscal empezará después a indicar quién va a ingresar a la escena. Convencionalmente, los fiscales prefieren que entre el equipo especializado de la policía para realizar un estudio exhaustivo, no se pierdan evidencias, y después ingresa el médico. Muy bien, entonces conforme está ingresando los investigadores, el fiscal va tomando nota, ¿no? En un párrafo I se procede a que ingrese el personal criminalista de la Policía Nacional del Perú y empieza a preguntarles toda la Policía Nacional del Perú, lo que encuentran, lo que no encuentran, qué están haciendo todo. Una vez que acaba la policía, y que en este acto se indica al médico legista que puede examinar el cuerpo. En ese momento el fiscal les va a preguntar a ustedes la posición del cadáver, cómo se encuentra, cuánto de data de muerte tiene, cuál ha sido la causa de muerte, la agente causante, tiene lesiones, no tiene lesiones, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese momento el fiscal va tomando nota de todo lo que ustedes hacen. Por eso hemos indicado que el fiscal le va a pedir datos tanto a la policía como al médico, ¿ya? A la policía y al médico. Una vez que el fiscal termina eso, va a poner en consideración de todos los participantes si tienen algo que agregar. A la policía le preguntará, ¿tienen algo que agregar? La policía de repente dice que no. Y a ustedes les dirá, doctor, ¿tienen algo que agregar? Ustedes en ese momento solicitan leer el acta, ¿ya? No pueden firmar algo que no leen. Le piden al fiscal y el fiscal les va a dar el acta. Ustedes lean bien lo que anotaron. Algunas veces los fiscales no conocen un término y ponen otra cosa, o se olvidan de registrar algo, ¿sí? Esa acta no debe tener ningún tipo de borrón, añadidura o enmendadura. ¿Se entendió? Los que han rotado conmigo en la unidad clínica de Nutrifor saben de lo que estoy hablando. A ver, José, te escuchamos. José, te escuchamos. Doctor, buenas, ¿me escucha? Sí. Una consulta. Em, si estamos en la escena del crimen, suponiendo el fiscal está que nos hace serie de preguntas y entre ellas nos menciona lo que usted mencionó, em, causa probable de muerte, ¿no? O causa de muerte del cadáver, bueno, de la persona que está ahí. Pero si no tenemos un informe completo, en ese caso todavía no se ha hecho la necropsia, solamente tenemos un indicio, ¿cómo jugaría eso? Ya, ahorita lo vamos a responder, ¿ya? Ahorita lo vamos a responder. Vamos paso a paso. Lo respondemos, no te preocupes. Pero vamos paso a paso. Estábamos que el fiscal lo va a... Nosotros pedimos el acta fiscal para leerlo. Leemos concienzudamente y si el fiscal no ha puesto una cosa por otra o ha omitido de rectificar algo, ¿sí? Como les digo, ese documento de fiscal no puede tener ni un borrón, ni añadidura, ni enmendadura. Los que han rotado conmigo en Nuclifor saben de lo que estoy hablando. No debe estar ningún tipo de modificación. Si ustedes encuentran algún error, encuentran algo que no corresponde a la realidad, están en todo el derecho de indicar al fiscal, disculpe, acá esto se ha notado esto, yo quise decir esto, o falta anotar aquello, etcétera, etcétera. Y el fiscal está en toda la obligación de indicar en ese momento, el médico legista, ¿sí? Tiene a bien añadir qué,
y añade todo lo que ustedes están diciendo. Una vez que se asegure que el fiscal ha agregado todo eso, lo leen obviamente de manera bastante rápida y firman, ¿ya? Firman el acta fiscal. ¿Por qué? Porque ustedes están participando en esa diligencia fiscal. ¿Se entendió? Bien, entonces lo vamos tachando. ¿Firmo el acta fiscal? Sí, firmo el acta fiscal. Obviamente mi acta como médico que estoy haciendo la tengo que llenar y también la tengo que firmar. Definitivamente, porque esa acta va a ir a uso interno del Instituto de Medicina Legal o de mi puesto de salud. Lo que no debo de firmar es el acta policial. Favor de no firmar el acta policial, ¿sí? Puede traerles problemas. ¿Por qué? Porque esa acta policial está repleto de términos que ustedes no van a entender. En ese acta policial se está escribiendo procedimientos que ustedes no van a tener el conocimiento respectivo, no van a tener ni idea de lo que están hablando. Ahí se pondrá el término indicios o evidencias, croquis de repente, habrá por ahí el término pesquisa, habrá el término de repente ahí, qué sé yo, de homicidio, suicidio, cosas que nunca por nunca ustedes como médicos pueden afirmar, ¿sí? Estamos hablando, ojo, de acá del Perú. Aquí en el Perú el médico legista tiene sus funciones bien establecidas, que no son iguales a los investigadores, a los forenses de otros países, ¿ya? Se han visto series de repente de Estados Unidos, anglosajonas, que el médico va, forense, investiga, se la necropsia, va a un lado, a otro lado, se mete a todo. No, eso no sucede aquí en el Perú. No sucede. Si yo hago eso, me meten a la cárcel sencillamente. ¿Ya? Entonces, sáquense ese chip de CSI y todo. No funciona aquí en el Perú. No se puede hacer, no hay un marco normativo. Es completamente diferente. Bien. Entonces, por eso no se firma el documento de la Policía Nacional del Perú, porque está lleno de términos técnicos que muchas veces no se entienden. Y segundo, si estampamos nuestra firma, al momento que se haga la revisión de todos los documentos, nos pueden preguntar una de las partes, doctor, ¿por qué usted es policía? No, ¿por qué firmó el acta? Si usted para firmar el acta, usted está dando validez, usted dando fe de que está de acuerdo con el contenido de esa acta. Se asume que lo ha leído, por lo tanto, a ver, explíqueme. Y les empiezan a preguntar cosas del documento. Y con justa razón, porque se entiende que uno estampa su firma en un acta en la cual ha participado, que conoce y sabe de qué se trata. ¿Se entendió? Por favor, no firmen el acta de la Policía Nacional de Perú. No es obligatorio, no están en la obligación de hacerlo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Esto no lo van a encontrar en libros, no lo van a encontrar en textos. Esto es el día a día, esto es lo que se realiza aquí en el Perú. Lamentablemente no se escribe como debe, se aprende en el campo. Bien, haciendo un paréntesis a lo que preguntó su compañero José. En el levantamiento del cadáver, ustedes van a hacer el examen del cuerpo, ¿sí? En el examen del cuerpo se piden muchas cosas. Se piden posición del cuerpo, cuánto tiempo tiene el cadáver, fenómenos cadavéricos. Y hay dos cosas importantes que nos pide el Código Penal. Se han dado cuenta que estamos hablando acá bastante de Código Penal, marco normativo. A eso se llama la tanato-legislación. Bastante importante y delicado, pero que sin embargo no se le da la debida importancia. Solamente nos enteramos que hay tanato-legislación cuando cometemos un error y tenemos una denuncia por medio. Ahí recién nos acordamos, ¿en serio el cadáver tenía derechos? ¿En serio tenía que hacer tal cosa? Entonces, la tanato-legislación, el Código Penal que nos dice que el médico legista tiene la obligación, después de hacer el levantamiento del cadáver, de dar información de dos cosas. Uno, la causa de muerte y el agente causante. Y no solo eso, pide que se describan las lesiones que presente el cadáver. La pregunta de su compañero es lógica y válida, ¿no? Si estoy haciendo solamente un examen externo, si revisándolo externamente al cadáver, ni siquiera lo he abierto, lo he aperturado, no se ha hecho la necropsia, ¿cómo voy a dar una causa de muerte? No se preocupen. Nuestra norma entiende que ustedes están haciendo solamente un examen externo, en condiciones de repente un poco apresuradas,
donde corre el tiempo, no es un ambiente adecuado. Por lo tanto, no exige que sea una causa de muerte definitiva. Será una causa de muerte probable. A ver, les explico. Si yo encuentro en el cadáver impactos por proyectil de arma de fuego, en la cabeza, en el tórax, abdomen, qué sé yo, y ya saben ustedes cómo determinar si ha sido premortem o postmortem, y determino que es premortem y está en una zona que compromete la vida, yo podría afirmar que la causa de muerte es esa, ¿sí? Pero en caso de que yo en el cadáver no encuentre ningún tipo de lesión, en el cadáver no encuentre ningún signo de trauma, simplemente falleció y punto. Falleció porque falleció, por decirlo de alguna manera. Ustedes no están en la obligación de plantear una causa de muerte, sencillamente sin ningún problema. Pueden poner causa de muerte, les pregunta el fiscal, ustedes dicen a determinar en necropsia de ley y punto. Se acabó. ¿Se entendió? ¿La ley faculta eso? Sí. ¿Estamos cumpliendo la norma? Sí. Nos piden una causa de muerte, estamos diciendo que tiene que terminar en necropsia de ley. Y nadie puede objetarles eso. ¿Ya? Ojo, en el caso que ustedes no encuentren en el cadáver algún signo de violencia, que no encuentren una lesión que comprometa la vida. Pero no van a poner, por ejemplo, encuentren el cadáver colgado con un elemento corrector cervical y le van a poner terminar por necropsia de ley. Eso es, definitivamente eso no es dable. ¿Mm? ¿Se entendió esta parte, verdad? Muy bien. Entonces, ya saben, sí, dígame. Que sí se entendió, digo. Ya. Entonces, y estamos yendo poco a poco. Hay una diligencia que es levantamiento de cadáver. Dentro de esa diligencia hay una más pequeña, perdón, hay una diligencia grande que es el estudio de la escena de crimen. Y hay un acápite pequeño, pero no por eso menos relevante, que viene a ser el levantamiento del cadáver. La escena lo realiza la policía, el cadáver lo ve el médico. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ustedes hacen el levantamiento del cadáver, ese cadáver tiene que trasladarse hacia el mortuorio, el necroterio, morgue, etcétera, para que se haga la necropsia médico legal. ¿Ya? Entonces, lo que ahora vamos a ver es el estudio de la escena. Si bien es cierto, lo hace la policía, pero ustedes deben conocer y saber qué es lo que hace. ¿Con qué fin? Uno, con el fin primero de no entorpecer el trabajo de la policía. Y segundo, en no pocas ocasiones, apoyar a la policía en la búsqueda de indicios o evidencias. Vamos a ir, conforme se va desarrollando la sesión, vamos a darnos cuenta de qué estoy hablando, ¿ya? Muy bien, dejamos esto. Dejamos de compartir. Si no hay más preguntas, muy bien. Y volvemos a nuestra diapositiva. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí estamos. A ver. Déjame ubicar. Aquí está. Muy bien. La investigación de la escena de crimen es la piedra angular de la resolución de casos similares, de casos criminales. Eso es cierto. Si no hay un buen estudio de la escena, definitivamente no se resuelve el caso. ¿Ya? Si no, recordemos que en una necropsia médico-legal, vamos a poner por acá, en una necropsia médico-legal tiene tres partes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la primera parte que vamos a tener va a ser el levantamiento del cadáver o el estudio de la escena. ¿Por qué? Porque en el estudio de la escena también se van a sacar datos, ¿verdad? Tenemos el examen externo del cadáver y tenemos el examen interno, ¿ya? Entonces, de lo que se hace en la escena, de lo que se hace en el levantamiento del cadáver, va a obtenerse más o menos un 70 a 80% de información que van a ayudar a resolver el caso. El otro 20 o 30% va a ser de
el estudio del examen externo e interno, es decir, de lo que se hace en la necropsia médico-legal. Vean ustedes la importancia de la investigación de la escena. 70-80% de los datos para la resolución del caso se van a obtener aquí, en esta etapa de la investigación, ¿no? Su objetivo principal es recopilar, preservar la evidencia de manera que pueda ser utilizada en un tribunal. No olviden eso. El objetivo, recopilar y preservar. Este hecho de recopilar y preservar la evidencia tiene un nombre. Ese nombre, para que ya ustedes tengan conocimiento, se denomina cadena de custodia. ¿Ya? ¿Qué es una cadena de custodia? Una cadena de custodia es un procedimiento que permite que los indicios o evidencias que se encuentran en la escena lleguen en las condiciones lo más parecidas posibles a las que se encontraron en la escena. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, algún indicio, puede ser un casquillo de bala, yo tengo que asegurarme que ese casquillo de bala llegue en condiciones idénticas al laboratorio, idénticas a las que se encontraron en la escena, sin ningún tipo de alteración, ¿ya? A eso se denomina cadena de custodia. ¿Entendió? Entonces, vamos a presentar aspectos claves de este proceso, desde que se llega a la escena hasta la presentación de la evidencia en juicio. La investigación criminal, un poquito de historia, tiene raíz en el siglo XIX. Hemos hablado algo de Bertillon, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bertillon, ya saben, un antropólogo que es famoso porque inventó el bertillonaje, es decir, las medidas, recuerdan ustedes, medía todas las partes del cuerpo para identificar criminales. ¿Sí? Entonces, eso ha ido evolucionando y ahora es sencillo, ¿sí? Yo saco una muestra de ADN y puedo identificar a cualquier persona. ¿Ya? Pues vean ustedes el salto cual y cuantitativo que se ha dado en relación a esto. Uy, ¿qué pasó acá? Un momento, chicos. Un momento, ¿no? A ver, no sé qué pasó. Fue mi máquina, creo que se ha colgado y estamos de retorno, ¿ya? Vamos. Nuevamente compartimos acá la presentación. Muy bien. Entonces, ha dado un salto cual y cuantitativo el estudio de la escena, ¿ya? Antes simplemente se medían las partes, ahora incluso se utiliza ADN. Entonces ya hemos visto que se hace para proteger, procesar y preservar todo lo que se encuentra en la escena, ¿sí? A la cadena de custodia, lo que les decía, garantiza que llegue todo esto a buen puerto, ¿ya? Y la ética juega un rol importante para que esta cadena de custodia pueda cumplirse, esta cadena de custodia no se rompa, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de los principios criminalísticos. Estos principios criminalísticos son importantes debido a que nos van a permitir determinar si ese indicio o evidencia está en relación con el hecho que se está investigando. El primer principio criminalístico que nosotros tenemos que considerar es el principio de uso. ¿Qué quiere decir? Que toda actividad criminal requiere el uso de un instrumento, de un medio, de un objeto, ¿ya? Instrumento, medio u objeto, ¿sí? Para llevar a cabo este delito. ¿Se entendió? Ejemplo, estamos viendo acá en el caso del robo, lo que se quiere es romper la pared, romper la ventana. Entonces utiliza un objeto contundente para lograr ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un robo con allanamiento, es decir, quieren ingresar a una casa, el ladrón utiliza una palanca para forzar la ventana.
Las marcas que deja este elemento contundente nos permiten identificar muchas veces este elemento a través de la comparación de la superficie de repente del elemento o la comparación de impresiones dactilares. Es decir, se tiene el instrumento y se ve que ese instrumento ha sido utilizado para, ¿sí? Principio de uso. Otro ejemplo ahora en la etapa cibernética en la cual ustedes se encuentran es cuando yo cometo un delito de robo, por ejemplo, de una cuenta bancaria. Entonces, el principio de uso se aplicaría al uso de la computadora, del móvil, de la PC, de la laptop, de la cual se hizo todo el procedimiento para extraer el dinero. ¿Ya? Principio de uso. No lo olviden eso. Otro principio que vamos a tomar en consideración es el principio de producción. ¿Qué nos dice el principio de producción? Nos indica que todo contacto criminal genera un tipo de efecto o evidencia física en su entorno. Es decir, si yo tengo cualquier elemento, cualquier elemento en la escena, va a provocar que se deje una huella, una marca o cualquier indicio, ¿ya? ¿Sí? En una escena de homicidio, por ejemplo, va a haber rastros o huellas de sangre. ¿Sí? Estos rastros, si analizados, pueden ayudar a determinar si eso corresponde a la víctima o al victimario. ¿Se entendió? Entonces, para que se cumpla este principio de producción, yo tengo que tener una buena muestra, ¿ya? Y esa muestra yo no puedo afirmar en la escena a qué corresponde, sino tengo que llevarlo al laboratorio. Me explico. Si yo estoy en una escena y encuentro manchas de sangre, yo no puedo, perdón, unas manchas rojas, yo no puedo afirmar que sea sangre. Puede ser una tinta, puede ser de repente un cosmético, podría ser de repente cera derretida, cera líquida, u otro elemento que tiene esa coloración roja. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Yo recolecto esa muestra, ¿sí? En la escena puedo aplicar algunos reactivos para determinar primero si es sangre o no es sangre. Una vez que termino que es sangre, lo llevo al laboratorio y en el laboratorio me tienen que definir si es sangre humana o sangre de animal. Y si me determinan que es sangre humana, recién allí yo podré pedir que me determinen si corresponde a el cuerpo que hemos encontrado en la escena o corresponde a otra persona. ¿Se entendió la secuencia? Y es allí donde juega un rol gravitante el médico. ¿Por qué? Como estamos hablando de una mancha rojiza, el policía es policía y no sabe, simplemente ve la mancha rojiza, le llama la atención, puede hacer que les llamen a ustedes y digan, doctor, ¿esto es sangre o no es sangre? A ver, que me diga. Y ustedes ahí darán su opinión de experto, ¿no? Sí, aparentemente es sangre, ¿no? Basta eso para que el perito de la policía recoja esa muestra y lo envíe al laboratorio. ¿Entendió? ¿Sí? Igual, cuando ustedes, por ejemplo, son llamados, no de repente realizar una diligencia de cada vez, sino operativos que se hacen en el caso de aborto. Van al consultorio, ingresan, ¿sí? Ingresan, se estudia la escena, ¿por qué? Porque se ha visto encontrado de repente varios fetos allí, entonces ya se convirtió en una escena de crimen. Allí se le va a preguntar, preguntará de repente el policía, doctor, ¿qué le parece esto? ¿No? Le enseñará algún tipo de instrumento y ustedes tendrán que decir que efectivamente es un instrumento quirúrgico alargado que se llama legra y que su uso es para hacer el legrado y podría utilizarse para abortos, ¿sí? Principio de uso. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué otro principio más tenemos acá? Principio de intercambio. ¿Qué nos dice ese principio de intercambio que lo ha enunciado Locke? Nos dice que existe una triada, ¿ya? Una triada en la investigación de la escena. Por un lado tenemos la víctima, esa víctima. Por otro lado tenemos el victimario, así lo define él. Y por otro lado tenemos la escena o el lugar. Entonces todos estos componentes van a estar en relación, ¿ya? La escena está en contacto con la víctima con el victimario y la escena con el victimario. Esta interacción va a permitir que la escena deje elementos en la víctima y el victimario, la víctima deje rastros en la escena y el victimario deje rastros en la escena y la víctima. ¿Se entendió? Esta interacción permite que se deje algo y no se lleve algo. ¿Ya?
Ejemplo, dice el agresor deja pelos y filas en la ropa de la víctima, al mismo tiempo recoge trazas de la piel de la víctima bajo sus uñas. Un ejemplo de repente un poquito más elaborado podría ser cuando yo les tomo examen, por ejemplo, allá en la sede de la Universidad Continental, ya son las 9 de la noche, parte de las 10, tomo la evaluación y se dan cuenta que el examen estuvo complicado, difícil, salen preocupados. Y una de sus compañeras se acerca y me dice, profesor, ¿puedo hablar con usted? Mire, he tenido estos problemas, no sé si usted puede de repente tomarme otra evaluación. Yo trato de aprovecharme de esa situación, ¿no? Hay un forcejeo, en ese forcejeo hay intercambio de golpes, arañazos, jaloneo de pelos, qué sé yo. Resbala su compañera, cae, se golpea en el borde de una silla, cae y muere. Se convierte en una escena, porque hay un cadáver, ¿sí? Escena de crimen. En ese caso yo tranquilamente, sin que se den cuenta, aparentemente me salgo, salgo del aula, bajo la cochera, agarro el carro y me retiro. Cierro obviamente primero el salón y me retiro. Ustedes están afuera esperando a su compañera, no sale, ¿qué habrá pasado? Llaman por teléfono, no ocurre nada. Ya son las 11, 11:30, 12. Van a buscarla, hablan con personas de seguridad, van a buscar, entran al aula y la encuentran ahí, muerta. ¿Sí? Entonces, aplicando los principios de intercambio de Lockhart, yo debería dejar algo de la víctima. En este caso, ¿qué dejé en la víctima? Los golpes que le propinaron. ¿Sí? Golpes de repente que le propinaron. Le dejé eso. La víctima me deja algo a mí. El hecho es que el golpe le provoca un sangrado nasal y la sangre salpicaba mi ropa. ¿Se entendió? La víctima se queda conmigo. Como la víctima es una mujer, hay forcejeo, ella tiende a rasguñarme. Me rasguña, deja esos rasguños, lesiones en mí, pero a la vez también se lleva células de descamación, células de mi piel que se encuentran debajo de la uña. Y que el forense, al momento de realizar la necropsia médico-legal, tendrá que recolectar una muestra sarruñal para analizarlo. ¿Ya? ¿Se entendió? Y como hemos peleado en el salón, quizás agarró, me tiró la almohadilla para borrar o trató de defenderse de repente con un plumón. El plumón trató mi parte de mi cuerpo, qué sé yo, etcétera. El hecho es que yo me llevé, como estaba con mi chaqueta blanca, me llevé todo un rayado, ¿sí? Con el plumón de la pizarra. ¿Ya? Me llevo algo de la escena. Y no solo eso, como estaba nervioso, yo simplemente atino a cerrar la puerta, cojo entre mis dedos la perilla de la puerta y lo pongo seguro y lo jalo. Dejo mis impresiones dactilares en el centro. ¿Ya? Lo dejo allí, en la perilla. ¿Se entendió? Entonces, estos principios de intercambio de Lockhart permiten establecer la relación entre estos tres factores: escena, víctima y victimario. ¿Ya? Principio de correspondencia. El principio de correspondencia que implica que un indicio o evidencia que yo encuentro en la escena, yo debería de hacer coincidir con las características del instrumento o la persona que lo produjo. Este principio de correspondencia sobre todo se aplica donde en los proyectiles de arma de fuego. ¿Ya? Hemos visto que en proyectiles de arma de fuego es importante recuperar el proyectil, ¿verdad? Del cuerpo. Muy bien. Entonces, cuando recuperamos el proyectil del cuerpo, ese proyectil nos ayuda a identificar de qué arma se ha disparado, debido a que, como hemos visto, el proyectil para salir del arma tiene que recorrer el ánima y esa ánima va a dejar impresiones en el proyectil. Impresiones que son únicas para cada arma. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el proyectil recuperado del cadáver y encontramos un revólver, por ejemplo, una pistola en escena, sencillamente el balístico, ¿qué va a hacer? Esa arma que se encontró en la escena le va a poner balas y va a realizar disparos. ¿Sí? 3, 4, 5 disparos de prueba. Va a recoger esos proyectiles, esas balas, y las va a comparar con la bala que se encontró en el cadáver. Y si las rayaduras, las deformidades coinciden, eso le permite hallar la correspondencia entre el proyectil de la escena y el arma que se ha
perdón, el proyectil que se encontró en el cadáver y el arma que se encontró en la escena. ¿Se entendió? Entonces se tiene que hallar ese principio de correspondencia. Principio de reconstrucción, que indica que si yo tengo todos los datos, he hecho un buen trabajo en la escena, no habría ningún problema en reconstruirla. ¿Ya? ¿Sí? Siempre y cuando ya haya cumplido con todo lo establecido, haya sacado fotografías, croquis, indicios, evidencias, presentación, etc. Entonces, para hallar algunos datos más, el juez generalmente indica, hágase la reconstrucción de los hechos. Y van todos. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, usted ha sido por proyectil de fuego, se le preguntará al victimario, ¿usted dónde estaba? Estaba aquí a 2 metros de la víctima y disparé. ¿Cómo disparó? Disparé de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque le dije, ¡muere! Levanté mi mano y disparé. De arriba hacia abajo, muy bien. A ver el médico legista que encontró en el cadáver y ahí les van a preguntar, ¿realmente como es de 2 metros, 3 metros, 4 metros ha sido de larga distancia? Ustedes tendrán que aplicar sus conocimientos que han llevado acá en la Universidad Continental para decir de repente, no, hemos encontrado nosotros tatuajes, por lo tanto, en ese momento la persona tenía la piel desnuda, la distancia ha sido menos de 1,5 metros o menos de 90 centímetros, hacer un arma de cañón corto, una pistola. Por lo tanto, lo que afirma el victimario o el acusado no es correcto. Aparte, como he sacado los planos, plano sagital, coronal, he descrito bien orificio de entrada o salida, la dirección del disparo no ha sido de abajo de arriba hacia abajo, sino por el contrario, ha sido de abajo hacia arriba. ¿Se entendió entonces la importancia de todo lo que estamos estudiando? ¿Para qué? Para la reconstrucción de los hechos, ¿ya? El principio de probabilidad. ¿Qué significa esto? De que los indicios o evidencias tienen cierta probabilidad de haber participado en los hechos, toda la probabilidad de que se haya sucedido algún evento o algún hecho, ¿ya? Por eso siempre los policías en la escena van a hablar de probable. Es probable si es probable. Ellos se basan en esto, de que incluso el análisis del ADN en la escena de crimen no es del 100% seguro, sino solamente indica una coincidencia del 99.9994%. O sea, ni el ADN es 100% seguro. ¿Se entendió? Por eso hablan de principio de probabilidad, de que nada es absolutamente seguro en la criminalística. Hasta que se aplica el principio de certeza. Es decir, después de todo lo que hemos estudiado, de haber cumplido todos los principios de la criminalística, yo debo concluir en algo objetivo que le tiene que servir al juez para tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, una vez que yo hago todos los estudios, todas las pericias, saco conclusiones. Ejemplo, puedo decir que la sangre encontrada en el martillo corresponde con la víctima y que se utilizó para provocar daño en la víctima. ¿Por qué? Porque la sangre corresponde a la víctima y las huellas e impresiones dactilares encontradas en el mango del martillo corresponden al acusado o al victimario que fue visto entrando a su casa a las 9 de la noche y eso correspondería con la acta de muerte que dijo el médico legista, que son 12 horas aproximadamente. Y aparte, existen fotografías, grabaciones de que el acusado salió por la puerta de atrás. Eso también queda corroborado por las impresiones dactilares en la perilla de la puerta, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Una vez que cumpla todos los principios anteriores, se puede hablar ya de una certeza. Esos son los principios de la criminalística, que es bueno que ustedes lo sepan. Bien, las escenas para su estudio se han dividido de múltiples formas, ¿no? Hay distintas clasificaciones. Abiertas, cerradas, aledañas, contiguas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero desde el punto de vista médico legal, la división que tenemos nosotros es de acuerdo al contacto entre el agresor y victimario. ¿Por qué? Porque esta clasificación nos permite mejor establecer el principio de causalidad. Cuando nosotros estudiamos una muerte, tiene que haber un principio de causalidad. ¿Qué significa? De que tiene que haber una causa y un efecto. Tiene que haber un nexo entre ellos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hay una muerte y yo tengo que plantear una causa de muerte.
que tiene que haber un nexo entre lo que encuentro en la necropsia con la causa que yo estoy poniendo en el certificado de defunción. ¿Ya? Parece sencillo, sí, pero no es tan simple como se escucha. Para ello, las escenas las clasificamos en escena primaria, secundaria, intermedia o terciaria. La escena primaria es donde ambos permanecen más tiempo, se producen una mayor cantidad de lesiones y es la más importante en pruebas forenses. ¿Ya? ¿Sí? Escena primaria. La secundaria, donde hay menos interacción y donde se abandona el cuerpo de la víctima, e intermedia, donde se traslada el cuerpo de la víctima. Para que me entiendan mejor, volvemos al caso de su universidad. Su compañera se acerca, conversa conmigo, yo trato de aprovecharme de ella, trato de abusar de ella, ya no se deja, peleamos, golpes por aquí, golpes por allá, resbala, se choca al filo de la carpeta, de la mesa, fallece. Muy bien, yo todo preocupado, agarro, salgo, cierro el salón, bajo y me encuentro con el profesor Ramiro. Le digo, me dice, Ramiro, ¿qué ha pasado? Oye, mira, ¿sabes qué esto ha pasado? Ramiro, como siempre, bastante proactivo, me dice, no te preocupes, nosotros lo resolvemos al toque. Tengo mi camioneta, lo llevamos allí y nadie se va a enterar. Subimos, el cuerpo de su compañera lo, lo cargamos. Su compañera obviamente es delgada, ¿no? Delgada, tiene buena figura, no pesa mucho, 2 varones la pueden cargar sin ningún problema. La cargamos, vamos a la cochera, lo ponemos en el capo de la camioneta del profesor Ramiro y nos vamos, ¿no? Y me dice, no te preocupes, hermano, nosotros vamos, ya somos forenses, vamos a resolverlos al toque. Nos vamos por la playa de Chorrillos, más al sur, y la abandonamos, el cuerpo. En un basural, hacemos un espacio y lo ponemos allí y nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. Bien. Sube la marea, se lleva la basura y descubre el cuerpo. Unos recicladores se encuentran el cuerpo y dan aviso a la policía. ¿Sí? Bien, escena primaria, donde ambos permanecen más tiempo y se producen mayores lesiones y el más importante nivel de pruebas por ello. La escena primaria viene a ser el salón de clases de la Universidad Continental, porque ahí se van a encontrar todo lo relacionado a lo que ocurrió en el homicidio, ¿sí? Y no solo eso, se van a poder encontrar indicios de evidencias que van a cumplir los principios de criminalística, los principios de Locke. Es la que tiene la mayor cantidad de indicios o pruebas forenses, ¿ya? No se encuentra el cadáver allí, pero se provocó el hecho. ¿Se entiende? Escena primaria. La escena secundaria es donde se encontró el cadáver. No necesariamente donde lo han matado a esa persona, sino donde se encuentra el cadáver, que viene a ser el basural en una playa en Chorrillos, ¿sí? Donde casi no hay interacción entre la víctima y el victimario, simplemente se abandona el cuerpo. Y por último, la escena intermedia es donde yo movilicé el cuerpo. En este caso, la escena intermedia, también llamada escena terciaria, viene a ser la camioneta de Ramiro. ¿Se entendió esta parte? Esta clasificación es la que mejor se ajusta al trabajo médico legal, porque siempre nos van a preguntar dónde lo mataron, cuánto de data de muerte tiene, ¿sí? ¿Qué elemento produjo su muerte? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces es bueno que ustedes lo sepan interpretar. Tenemos aquí, por ejemplo, escena primaria. La escena primaria es la que tiene mayor interacción, es lo que hemos dicho, es lo que hemos afirmado. Vean ustedes aquí, acá hay manchas de sangre, manchas en la pared, está desordenado, hay signos de lucha. No solo eso, el cadáver tiene lesiones, aparentemente más manchas. Hay signos de pelea, por lo tanto es la más rica en pruebas forenses, ¿sí? Escena secundaria, simplemente aquí hemos encontrado el cuerpo, está tendido en la acera, no hay signos de lucha, ni siquiera habría signos de arrastre, ¿sí? Ni siquiera hay de repente signos de que se ha arrastrado, está simplemente vestido, lo único que tenemos es una lesión aparentemente curativa, golpes de repente en la cara y nada más, ¿sí? Escena secundaria. Se encuentra el cuerpo, pero no hay mayores indicios o evidencias. Escena intermedia es donde se traslada el cuerpo. En una playa,
Lo que se encuentra es el cuerpo dentro de un vehículo, ¿ya? ¿Sí? Dentro del vehículo, ese vehículo lo han utilizado para transportar el cuerpo y lo dejaron abandonado, ¿sí? Bien, una vez que el equipo de criminalística llega a la escena, se tiene que ingresar, ¿verdad? El ingreso a la escena hace algunos años creaba controversia, había pugna sobre quién ingresa primero, el médico legista decía un momento, yo tengo que ingresar porque quien determina si hay un cadáver o no, soy yo. Soy médico legista que ingresar primero. La policía decía un momento, yo soy el encargado de revisar esas evidencias. Si ingresa el médico que poco o nada sabe de criminalística, lo único que va a hacer es que se alteren los indicios, evidencias, lo va a contaminar todo desde el punto de vista criminalístico y mi trabajo no va a servir para nada. Han tenido reuniones, aunque no lo crean por el simple hecho de determinar quién ingresa primero, reuniones entre el Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú y la Fiscalía. Se sacó un documento conjunto, un documento de investigación, un documento interinstitucional de investigación de muerte criminal que está en la red, ustedes lo pueden descargarlo. En resumen, ¿qué indica ese documento extenso que son 90 y tantas páginas? En resumen, ¿qué indica? Indica que el fiscal, es atribución del fiscal decidir quién ingresa primero a la escena. Nada más, en resumen. ¿Se entendió? El fiscal determina quién ingresa primero a la escena. Entonces, al fiscal se le da toda la potestad para que pueda decir un momento, ingresa el médico, ingresa la policía. Bueno, y depende de él, ¿sí? Entonces, al ingresar a la escena, sean ustedes o sea el policía, si les toca a ustedes, si ustedes dijeron yo ingreso, y el fiscal dice, doctor, usted ingresa, no se preocupe. Lo primero es que tienen que detenerse en el punto de ingreso y tienen que hacer una revisión panorámica del lugar. No pueden entrar de buenas a primeras, sino tienen que hacer un estudio previo, ¿verdad? Tienen que ver por dónde van a ingresar. Obviamente, para el ingreso a la escena tienen que contar con un equipo de bioseguridad, como están viendo ustedes acá, ese equipo de protección personal. Este equipo de protección personal no solamente las va a proteger de elementos biológicos, sino lo que se busca también con ese equipo de protección es que no se contamine la escena, ¿ya? No contaminar de repente que ustedes lo van a contaminar con bacterias, virus, no, sino que no contaminar con indicios o evidencias falsas, ¿ya? Si ustedes ingresan sin un equipo de protección, agarran de repente algún instrumento, agarran algún tipo de objeto, sus impresiones dactilares quedan allí, toman esa impresión dactilar y al final van a decir, esa impresión dactilar corresponde al Hipólito Alemán, pues por lo tanto él ha sido un potencial homicida. ¿Se entendió? O cuando están caminando, ustedes se les cae un pelo, dos pelos, y cuando están revisando consensualmente al cadáver encuentran un pelo que no corresponde, debido a que el cadáver es de una mujer con pelo largo, y encuentran pelo corto, ese pelo agarran, lo analizan y determinan que es de usted. ¿Sí? Entonces tiene que tener un traje protector en la escena, ¿ya? Se tiene que realizar también un examen de lugares y sus alrededores con el fin de recabar información respectiva en relación al hecho que ha sucedido. No olviden eso. Antes de ingresar, una revisión panorámica. Aquí están viendo que se está señalando, no se ha abierto la puerta cuidadosamente y se está señalando lo que parece importante. ¿Con qué fin? Con el fin de revisarlo primero. Acá lo que se está señalando, por ejemplo, es la presencia de un elemento, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Al parecer es una lupa lo ha tenido que agarrar alguien. Y en esa lupa, en ese mango, vamos a encontrar impresiones dactilares. ¿Ya? Entonces, eso es algo inusual encontrar una lupa, pero alguien cogió esa lupa. Entonces, cuando observamos, nosotros ya tenemos que trazar un plan para poder ingresar. No se puede ingresar así nada más. Seleccionamos lo más importante y elegimos el método de búsqueda, ¿sí? El método de búsqueda hay distintos tipos. Eso ya va a ser a criterio del equipo de criminalística. Por ejemplo, tenemos el método de cuadros o cuadrantes. ¿Qué significa? En espacio cerrado, como este, se va a ir la habitación en cuadrantes, cuadrante A, cuadrante B, cuadrante C, cuadrante D, y el equipo de inspección criminalística va a ingresar primero al A,
Primero en el A van a realizar una búsqueda de todo lo que se encuentra allá. Después van al cuadrante B, al cuadrante C, al cuadrante D y después salen de la habitación. De esa manera hacen una búsqueda ordenada de los 4 cuadrantes. Por lo repetir, se da en espacios cerrados y que no sean de repente muy amplios, ¿sí? Tenemos el método lineal de peine en franjas paralelas. Para este método en franjas paralelas se requiere la participación de por lo menos 4 personas, ¿ya? Este método en franja ha evolucionado desde lo que se utilizaba en la parte militar. Ustedes todos han visto de repente un portaaviones, ¿verdad? El portaaviones requiere que su pista, que es corta, no haya ni siquiera indican una tuerca suelta allí. ¿Por qué? Porque los aviones, cuando tienen despegue de portaaviones, son impulsados por una catapulta. La catapulta los impulsa a una gran velocidad. Obviamente, si existe una imperfección en la pista de aterrizaje, esa imperfección va a hacer muchas veces que el avión se incline hacia un lado y esa inclinación, por más leve que sea, ¿sí? Puede hacer que se pierda el control del avión. Resultado, el avión cae al mar. Es por ello que la tripulación del portaaviones, cuando se va a producir despegue o aterrizaje, lo que hacen es, se ponen en fila 6, 7, 8 marines y se agarran de la mano y van caminando. Su función es mirar hacia la derecha y a la izquierda, derecha o izquierda, con el fin de buscar cualquier imperfección, tuerca, tornillo que pueda haber, ¿sí? Y van revisando toda la cubierta de portaaviones en la pista de aterrizaje para asegurarse que no haya ninguna imperfección. Una vez que hacen eso, ya pueden producirse el aterrizaje o la salida de los aviones. Esto ha sido entendido, comprendido por el personal de criminalística y también ha sido aplicado para la búsqueda de indicios o evidencias. Se aplica sobre todo en lugares abiertos, extensos, ¿sí? Aquí estamos viendo en la playa una escena en junio, julio, por eso hay neblina, se han puesto los investigadores. También tenemos investigador 1, 2, acá tenemos 3, 4, 5, 6, que están prácticamente en línea paralela y van buscando, mirando a la derecha, a la izquierda, derecha o izquierda, ¿sí? Con el fin que puedan ubicar cualquier indicio o evidencia. Lugares abiertos, el método de las franjas o el peine. El método en espiral se da en espacios cerrados, pequeños, por ejemplo, una habitación, puede ser de un hotel, la habitación de una casa. Tenemos los investigadores, que puede ser 1, 2, 3 o 4, en este caso son 4 investigadores, que van haciendo la búsqueda primero por las partes más periféricas de la habitación y poco a poco se van acercando al centro y una vez que llega al centro nuevamente regresan, ¿sí? De dentro hacia afuera, de tal manera que se describe una espiral. De esta manera se aseguran de haber revisado toda la escena, ¿ya? Estos métodos de búsqueda van a adaptarse de acuerdo a las circunstancias, escena abierta, escena cerrada, grande, mediana, pequeña, qué sé yo, y al gusto del investigador. Y en todo caso de la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Ellos son los que realizan la búsqueda de indicios o evidencias. A ustedes les pueden pedir, doctor, nos ayuda a buscar, vamos a hacer el método del peine. Entonces ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Se ponen al costado, van avanzando, buscando. Ya saben que deben mirar a la derecha, a la izquierda, derecha. Dan un paso derecha, izquierda, otro paso derecha, izquierda, otro paso derecha, izquierda. Para que no se escape ningún indicio o evidencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en los equipos de la escena del crimen, ya hemos visto que la policía asegura la escena y detiene a los sospechosos. Esa es la función de la policía. Es al menos lo que dice el personal policial que llega en un inicio a la escena, ¿ya? Y los peritos forenses recolectan y analizan la evidencia, ¿sí? El fiscal es el coordinador del equipo y la colaboración de todos ellos conlleva a una diligencia exitosa en relación a la escena del crimen, ¿ya? Lo fundamental que tiene que hacer es que se tiene que asegurar la escena. Una vez que llegue el perseguidor, da la noticia, es decir, noticia un crimen, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Hay un cadáver creo en esta casa, está echada una persona ya 3 horas, no sé qué pasa, y está lloviendo. Muy bien. Va el policía del sector, toca la puerta, señor, señora, señorita, no responde.
¿sí? El policía en todo caso tiene la potestad de abrir, forzar la puerta, ingresa y encuentra el cuerpo. El policía se acerca, él sabe que puede, de que tiene que ver los signos vitales, toca el cuerpo, trata de ver si está respirando, si tiene circulación, si tiene pulso, determina que no y hace el notitium crimen, así se llama. Informa a su comisaría, bueno, sí hay un cuerpo, está lloviendo y no se mueve. Está haciendo frío y ni siquiera titire. Lo he tocado, la piel está fría. He visto que no está respirando, incluso no tiene pulso. Entonces, el comisario del sector avisará a dónde. A dos instancias. Avisará al Ministerio Público, a la Fiscalía y avisará también a la Dirección de Investigación Criminal. Pero hasta mientras que va avisando de que hay un cadáver en determinada dirección, el policía que está allí, que llegó primero, pide refuerzos, llega a la comisaría del sector y cercan todo el área, toda la escena, ¿sí? Le ponen una cinta, como han visto en las películas, así lo ponen, no pasar, no pase, y nadie puede ingresar, nadie. Hasta que llegue el equipo especializado de investigación criminal, la del INCRI, llega el fiscal, y el fiscal también a la par comunicó a Medicina Legal, que son los que llegan cada uno en su movilidad y con su propio equipo, ¿ya? Hasta mientras se tiene que asegurar la escena. Segundo, cuando llegan, tanto la policía como el médico legista y el fiscal empiezan a recolectar la información de todo lo concerniente al hecho. Si hay testigos, se les interroga. Si no, también se puede revisar la investigación que pueda haber, ¿sí? Si ha sido, por ejemplo, se encuentra en un hostal, podemos tomar notas, fotos, videos que se pueda tener, el libro de registros de repente de quienes se han hospedado, etcétera. ¿Para qué? Para formular hipótesis que nos puedan guiar en nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Es crucial considerar la seguridad de los trabajadores. Esto sí es cierto. No se puede realizar el estudio de la escena si no se garantiza la seguridad de los investigadores. ¿Qué ocurre? En algunas ocasiones, el estudio de la escena se difiere. ¿Qué quiere decir? Que no se lleva lo más antes posible, sino hasta que pase el estado de peligro. Esto, por ejemplo, ocurrió el año 2000, si más no me equivoco, cuando ocurrió el incendio de Mesa Redonda. No sé si han escuchado ustedes. ¿Han escuchado el incendio de Mesa Redonda? En el centro de Lima. Sí, Mucho doctor. como la principal tragedia, ¿no? Cerca de la época navideña. Alguien lanzó, dice, un pirotécnico, es lo que indican. Como había almacenes de sustancias inflamables, se provocó un incendio, ¿no? Falleciendo a más de 400 personas. Había presión, una presión grande por parte de los medios, familiares, para que de una vez se haga el estudio de la escena y se haga el levantamiento de los cuerpos, a la par que los bomberos están toda la noche y en el día realizando su trabajo, ¿no? Entonces la opinión pública decía, ingresen a investigar porque tiempo que pasa, verdad que huye, mientras más tiempo pasa, las huellas se van a borrar, hay edificios que ya no hay fuego, ingresen al Ministerio Público, ingresa el médico legista, ingresa la policía a investigar. No se hizo. ¿Por qué? Porque cuando ingresaron, quizás los que se animaron a ingresar, había riesgo de derrumbe. Y no solo eso, se hizo la advertencia de que había la emisión de gases tóxicos, producto de la combustión de bastantes plásticos, materia inflamable. Los fiscales, porque ellos ingresaron, pasados unos años, sufrieron las consecuencias de la acción de esos gases tóxicos. 2 o 3 fiscales fallecieron por intoxicación, por envenenamiento. En ese motivo, a pesar de que haya la presión de ingresar, de que se haga todo ya, no se hizo. Se esperó 2, 3, 4 días haciendo caso a las recomendaciones de los bomberos y de medicina legal hasta que se disipe todo el humo y se pueda hacer un trabajo sin poner en riesgo la seguridad de los investigadores. ¿Ya? Muy bien. No se olviden de que toda escena tiene que
perennizarse con fotografía o video, ¿ya? La fotografía tiene que tomarse desde múltiples ángulos y no se olviden con una escala de referencia, una escala métrica, porque la fotografía solamente nos da dos dimensiones, ¿verdad? Y no sabemos si no hay una escala métrica, no sabemos cuánto es la longitud del objeto que estamos fotografiando, ¿sí? Es necesario fotografiar antes de mover cualquier objeto, es decir, hacer la perennización antes de y no después de. Los videos proporcionan una vista muy panorámica y permiten reconstrucción detallada de la escena, ¿sí? Ahora es sencillo, ustedes tienen su celular, pueden grabarlo. Antes era bastante complicado, ¿por qué? Yo todavía he vivido en la etapa analógica, teníamos que tener una cámara grande, con rollos, los rollos eran de 24, de 36, ponías el rollo y no sabías si la fotografía te estaba saliéndote bien, te estaba saliéndote mal, si estaba movida, entonces tenías que calcular. Una vez que se acababa el rollo, tú tenías que llevarlo a un centro de revelado. Obviamente, si hubieras hecho todo lo correcto, te salían las fotografías, las 36. Ahora, si ya se aplicó una buena técnica, salía de repente bien enfocada, aunque la mayoría salía desenfocada, no había el detalle, etcétera. Y en el peor de los casos, el rollo se velaba, entonces no salía nada. ¿Ya? Ahora es fácil, ¿no? Si ustedes agarran, ven, no les gusta esta foto, toman otro, toman otro, toman otro, y bueno. Se tiene que hacer croquis o planos de la escena con el fin de ubicar todos los indicios de evidencia, que es bueno. ¿Sí? Los croquis tienen que hacerse de manera detallada, no necesariamente van a ser con la computadora, sino puede ser a mano, ¿sí? Los diagramas digitales ayudan, pero requiere tiempo, requiere manejo del programa y requiere también ser bastante minucioso, ¿ya? ¿Sí? Para una correcta interpretación. Es por ello que hasta ahora no se desplaza los croquis hechos a mano. Y se tiene que recolectar sistemáticamente la evidencia. Para eso hemos trazado un plan de búsqueda, para eso hemos aplicado el método espiral, el método de los cuadrantes o el método del peine. ¿Sí? ¿Para qué? Para recolectarlo, la evidencia. No se olviden que la evidencia biológica debe ser refrigerada para evitar la descomposición. ¿Sí? Se tiene que documentar cada pieza, y dónde se está encontrando, a qué corresponde, a fin de guiar la investigación que se va a realizar en laboratorio. ¿Ya? La evidencia biológica incluye el ADN, sangre, saliva, cabello y otros fluidos corporales para poder identificar los perpetradores. Y hemos visto identificación, ¿verdad? Identificación es comparación, es decir, si yo no tengo con quién comparar, yo no puedo identificar a nadie, ¿ya? Eso no olvido. El ADN ha evolucionado, ¿sí? Desde la década de los 80. Ahora incluso se requieren muestras muy pequeñas para poder hacer la identificación de la persona por ADN, ¿ya? La evidencia física son objetos tangibles que yo puedo tocar, que yo puedo levantar, que yo puedo sentir. Incluye armas, herramientas, huellas dactilares, balas. La preservación de cada uno de ellos tiene que ser hecha por los peritos, siguiendo las medidas de la cadena de custodia, ¿ya? Ahora estamos en una era digital donde los delitos cibernéticos están en aumento. Por lo tanto, existe en la Policía Nacional del Perú una unidad especializada en delitos cibernéticos. Ellos van a ser los encargados de guiar la investigación cuando ocurre un delito de estos, ¿ya? Es bueno que lo sepan que también existe evidencia digital. Entonces, en la escena hay que evitar la contaminación y hemos visto que se tiene que usar un traje especial, ¿sí? Los investigadores deben utilizar guantes nuevos para cada evidencia. Utilizar de preferencia los guantes quirúrgicos, no los guantes de nitril. Los guantes de nitrilo, esos guantes que son negros, que son de repente rosas, que son de color celeste, morado, qué sé yo, ¿sí? Esos guantes de nitrilo se han puesto de moda. Todos quieren guantes de nitrilo, pero desde el punto de vista forense no son los idóneos. ¿Por qué? El nitrilo es un material bastante delgado, ¿no? Se han hecho pruebas en las cuales se sujeta, por ejemplo, el mango de un martillo con esos guantes de nitrilo. Para sujetar un martillo, obviamente se tiene que tener un poquito de fuerza, ¿verdad? Aplicar un poco de fuerza para que no resbale. Y después han dejado el mango del martillo
y en no pocas ocasiones se ha encontrado que de acuerdo a la presión ha permitido de que la impresión dactilar pueda hallarse, pueda aislarse en el mango del martillo, ¿ya? Aparte que el guante de nitrilo no protege por la contaminación de elementos biológicos, sangre, saliva, etcétera. Entonces, lo que se considera es primero es utilizar guantes quirúrgicos que tienen el grosor necesario con el fin que no ocurra estos impactos, ¿ya? Se tiene que hacer etiquetado correcto y almacenamiento adecuado. Y la cadena de custodia se tiene que mantener sí o sí, no olviden. La cadena de custodia es un procedimiento en el cual se garantiza de que la evidencia llegue en condiciones iguales o similares a como se encontró en la escena, ¿ya? No olviden eso, la cadena de custodia. Se puede entrevistar a los testigos, sí, a las personas que están cerca. Por ejemplo, si la escena se corresponde a una habitación de un hotel, se tendrá que interrogar al recepcionista, de repente a los vecinos que estaban al lado, los que están a un costado, al frente, etcétera, para poder recolectar toda la información necesaria, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Ted Bundy, uno de los asesinos más notorios de Estados Unidos. Sí, ha matado a por lo menos 30 mujeres durante la década de 1970. ¿Qué ocurrió? Se recolectó evidencia física, que significa le gustaba morder a sus víctimas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha comparado sus mordeduras con los dientes de él y por lo tanto se ha hallado la relación de causalidad, principio de correspondencia, principio de uso, los dientes han provocado esa lesión, correspondencia, comparan la impresión de la arcada dentaria que se tiene en las víctimas con su arcada dentaria, ¿sí? Principio de correspondencia. Principio de Lockhart, el victimario dejó algo en la víctima, las lesiones, ¿ya? ¿Sí? Principio de probabilidad y por último de certeza, ¿ya? El hecho del perfil criminal, los expertos han utilizado cuestionarios, etcétera, para indicar que efectivamente sí tenía el perfil criminal de un psicópata y es el caso, ha sido un ejemplo clave de que la combinación de pruebas físicas y técnicas de investigación avanzada pueden conllevar a la condena de un criminal peligroso, porque no solamente se hicieron las mordidas, sino que en algunas víctimas se encontró todavía rastros de saliva, obviamente se hizo el hisopado, se aisló esas células de descamación epitelial, se extrajo el ADN y se pudo hacer la homologación. Es decir, en la víctima hay una mordida, heridas de mordida, que corresponden con la arcada del sospechoso. No solo eso, también se encontraron restos de saliva que al aislarse las células epiteliales, el ADN corresponde con el sospechoso. Entonces, principio de certeza de que el sospechoso mordió a la víctima. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Y el caso de John Benden Ramsey. ¿Qué ocurre con él? Que se encontró una niña de 6 años asesinada en el año de 1966. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso sigue sin resolverse debido a que se han cometido errores en la investigación criminal. La escena del crimen ha sido contaminada. ¿Por qué? Porque se permitió ingreso de familiares y amigos antes que la policía pueda asegurar. Es decir, se enteraron, hay un cadáver, es de María, por ejemplo. La mamá, no, ¿cómo es posible, María? Y entra con María, Pedro, Juan, entran al cuarto y empiezan a abrazar el cuerpo, a mover las cosas, ¿sí? ¿Se entendió? Muy bien. Una investigación fallida porque no hubo coordinación con la policía y los investigadores. La policía empezó a echar la culpa de que ellos sí aseguraron la escena, pero los familiares sencillamente trataron de forzar la entrada, hubo problemas. Los investigadores dijeron que no se podía recoger ni los evidencias porque estaba contaminado, etcétera. Resultado, después de 2 décadas, todavía el caso no se resuelve, ¿ya? Todavía el caso ha quedado pendiente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? No, doctor, todo claro.
Preguntas, dudas sobre el tema, algo que no haya quedado claro. Preguntas, dudas. No, doctor. No, doctor. Muy bien, entonces ya saben de manera bastante resumida cómo es la diligencia de levantamiento de cadáver, cómo ustedes intervienen, y ya saben que en esa estudio de la escena, y ya saben que dentro del estudio de la escena existe la diligencia de levantamiento del cadáver, que ustedes sí lo tienen que realizar. La próxima sesión vamos a tocar levantamiento del cadáver, ¿ya? Ahí ya el cadáver es propiedad de ustedes, al menos en ese momento, y ustedes son los encargados de su estudio. Y hemos visto que una gran parte de los indicios e evidencias para resolver el caso provienen del levantamiento del cadáver que ustedes van a realizar. Y que lo van a hacer en su serum. Recuerden ustedes que a lo largo del curso hemos hecho énfasis que ahora no existe de repente alguna excusa para decir yo no lo puedo hacer, que lo haga el médico legista. El marco normativo ya está y ustedes tienen la obligación de hacerlo cuando la autoridad pertinente lo solicite. ¿Sí? Si no hay más preguntas, detenemos la grabación, damos por culminada.